Buenas noches. Agradezco la oportunidad de hablar del Dharma de Buda y de que sirva de ayuda a alguna. ¿Tenéis alguna cosa? Bueno, pues hoy es uno de esos días como para poner atención. Algo sobre lucidez, transformación, liberación, cosmocentrismo. Personas que rechazan la ignorancia del mundo y del ego, se da un alto grado de lucidez. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen un criterio ajustado como para rechazar los acontecimientos de ambos, el ego y el mundo. Pero necesitan aún ensanchar su percepción profundizando en algunos aspectos de la construcción del ego, como la dodécuple cadena del condicionamiento dependiente o de la domesticación, donde se ven con claridad los pasos del aprendizaje condicionado, explicado hace 1000 años por los Mahayana. Unas pocas informaciones más todavía intelectuales les conducen a una lucidez comprensiva, liberadora de la visión ignorante. Solo quedan algunos aspectos de la práctica realización para aumentar la profundidad de sus percepciones. Así que la clave de este asunto es que el que rechaza el mundo y el ego ya dispone de un alto grado de lucidez. Es decir, ya ha empezado su camino. Después veremos algo más sobre esto. Algo sobre la ganancia que viene al cuento. Los que creen tener más que perder son los intelectuales mediocres, porque mantienen las creencias egoístas imaginando lo desconocido. Es como un boomerang. No salen del pensamiento superficial. Como los que no comprendiendo las instrucciones, luchan y oponen un pensamiento a otro, que llaman Zen, pero sin haberlo experimentado. Estos son los que decimos que apestan a Zen. Hacen falta un tiempo de práctica para poder discriminar los pensamientos, así que continúan utilizando el modelo egocéntrico para explicarse el cosmocéntrico. Por lo tanto, no hay pensamiento cosmocéntrico, porque el modelo es el mismo, el de pensamiento egocéntrico. No se trata, por otro lado, de eliminar el pensamiento, o toda forma de pensamiento, sino solo el automático. Lo que llamamos aquí la cháchara mental, la deformación mental que solo busca beneficios. El estado de alerta, Zanshin, neutraliza este pensamiento automático y aparece la estructura del pensamiento cosmocéntrico que ha sido ensanchada
experiencial y cognitivamente, así que es otra. Son dos diccionarios distintos, dos experiencias vitales distintas. Aquí, Este extremo de aquí. Ah, el extremo. Vale. Muy bien. Bien, bueno. Sobre este asunto de la discriminación, añado la siguiente pimienta, digamos. Cuando amanece, es cuando se ve la luz. Cuando anochece es cuando se ve la oscuridad. Es inútil buscar el día a plena luz o la oscuridad en plena noche. En Japón, los templos se miran, en los monasterios se miran la palma de la mano y se dice anochece cuando no te ves las líneas de la mano. Ese es el momento de percibir la luz y la oscuridad. Escribidme algo sobre esto. Bueno, 3 comentarios para que descanséis. La mitad de los muertos de tráfico tenían altos grados de alcohol o drogas. La mitad. Sobre adicciones, hay una proteína recientemente descubierta que protege o destruye la dopamina. Por lo tanto, una protege de las adicciones y otra lo contrario, las agrava. Otro comentario sobre Alcohólicos Anónimos, donde funciona el grupo, la gente que ha sufrido lo mismo que el visitante. Cuentan con la misma historia. Se me vuelve a ocurrir la asociación con una manada de perros o con una manada de practicantes, que es una sangha. Es decir, la fuerza que da haber pasado por lo mismo y el contacto, la utilidad del contacto. ¿Recordáis que os decía que los perros enseñan, socializan a los que no tienen, a los que están deformados, domesticados, les dan golpes con el morro, les animan? Otra cuestión sobre el asesino de agosto. Seleccionar entre los libros o vuestros diarios referencias a vuestra propia evolución, lo que necesitáis para seguir convirtiéndolo en lenguaje consciente hacia un no lenguaje, no significación
o solo acción. Apuntadlo porque sería un terreno de conversación, estudio y ayuda a los principiantes. Olas de la mente, la luna en el agua, el reflejo de la luna en el agua. Esta es una referencia que quiero hacer a los que están sacando conclusiones innecesariamente, cayendo en las trampas de su ego. Y este Goroku, esta frase zen, puede agravarse porque la luna se refleja en todas las gotas de agua del rocío o los charcos de un camino de tierra. ¿Cuál es la luna auténtica? Supongo que lo comprendéis. Así que la práctica suele provocar tormentas, especialmente cuando se practica en una sesión intensamente. Ego y no ego se enfrentan cuando no habría por qué. Por tanto, no extrañarse de estas novedades y perseverar. Son procesos del camino que nunca es rectilíneo, sino ondulado, con altibajos. Autojustificaciones. A medida que el practicante va profundizando, observa su distanciamiento de las autojustificaciones, las explicaciones sobre sus motivos, y va experimentando la independencia y luego la autonomía. No necesita, ni quiere, ni busca, ni pide la comprensión, porque esta no sucede. Comienza a vivir una soledad compartida en el silencio de todos los seres. Claro que sin la inadaptación del rechazo del ego y el mundo. Otra cosa de perros. La oxitocina es segregada por los perros y sus amigos cuando se acarician mutuamente. Produce esta hormona en ambos, cuyo resultado es el bienestar. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Bueno, compasión. Efectivamente, contestó uno de vosotros, hacer preguntas para que se beneficie otro puede ser práctica. ¿Qué preguntas o qué afirmaciones son esas? Pues aquellas que fueron obstáculo para ti y hayas superado con paciencia y práctica. Las que procedían de dudas egóticas
de activaciones de la mente superficial. Algo sobre la evolución de la mente. El budismo es un salto en la evolución de la mente, entiendo yo. Hace 1 millón de años que estamos los humanos evolucionando. Podríamos decir que hemos recorrido las mismas etapas que un individuo o el año en sus estaciones, plantas o animales, civilizaciones, etc. Es decir, un modelo generalizable a todos los seres vivos que se repite. Nacimiento, crecimiento, madurez, reproducción, vejez, muerte. Con respecto a la mente, ocurre lo mismo. Estamos aún en la fase adolescente. De ahí tantas contradicciones y sufrimientos. ¿Cómo es que las personas más evolucionadas de las culturas occidentales desconocen todavía el budismo básico? Filósofos y científicos no viven conforme a sus conocimientos. El budismo nace como una forma de curación frente al sufrimiento innecesario, que es el efecto de una mente juvenil e ignorante. ¿Es que a la gente le interesa sufrir? Seguro que no. Entonces, ¿por qué no cambiar su mente y su cultura condicionadora? Todos los seres vivos crean recursos a lo largo del tiempo, recursos de supervivencia. Las especies que no lo hacen frente a los cambios ambientales desaparecen, sucumben. El budismo no es una religión, sino un método de autocuración, de evolución, de participar en la evolución de ti mismo, de tu propia mente, cuerpo, cosmos. Las mentes retrasadas lo tienen todo mezclado, no tienen criterio. La conciencia superficial, el ego, ha de ser conducido hacia una estructura de pensamiento inclusiva de todos los seres. Un cosmocentrismo que sustituya al egocentrismo de la domesticación, o dicho en palabras del Sutra de la Gran Sabiduría, adentrarse en el vacío de los fenómenos, donando la forma, las formas de lo concreto, y dejarse guiar por la energía sin forma de la propia naturaleza. Esto es partir de lo que hay y hacer camino al andar sin previsiones, sin esquemas previos. Más allá de la seguridad y la inseguridad, más allá de la oposición de contrarios. Recordando a Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. El propio camino nos enseña. Nos enseña la armonía. La armonía en uno mismo es la armonía entre los seres, no la coincidencia en pensamientos. Hablo de otra cosa, la armonía entre todos los seres. Y no tengo más que contar. Si queréis alguna cosa.
y a ver si caes en la punta de los que no están. ¿Queréis alguna cosa? ¿Preguntar sobre algo? Espero que estudiéis algunas de las cosas dichas que son útiles. Sí, yo sí puedo hablar un poco más, Fabón, pero ¿de qué? De la oscuridad y la luz. De la oscuridad y la luz. Y Chinen, sí, he dicho que tanto los perros como los humanos liberan oxitocina con placer y relajación para ambos. De la oscuridad y la luz. La luz de lucidez, la oscuridad de ignorancia, es el símbolo del lenguaje. Es decir, no esperemos ver las cosas claras o las cosas oscuras. Ver y no ver son opuestos. El otro día os explicaba las posibles contestaciones al cómo estás, que habíamos adquirido una manera automática de contestar y quitarnos de en medio una pregunta tan embarazosa como para ser contestada. Entonces se ha convertido en un ritual. En realidad nadie quiere saber cómo está otro y nadie quiere decirlo. Pero en caso de que sí fuera así, hay muchas cosas, demasiadas cosas, que van bien y demasiadas cosas que van mal, porque somos un conjunto de asuntos con diversos orígenes, lo cual nos conduce a lo inexplicable. Pero el extremo opuesto, que es cómo funciona el cerebro, caer en el pesimismo de todo está mal, o en el optimismo en que todo está bien, pues son caricaturas de las que hemos de ir saliendo. Concrétame más si quieres que hable más, pero creo que ya has entendido a qué me refiero, ¿no? Viento dice, es la luz que necesita de la oscuridad para manifestarse, o al revés. No, eso es la dialéctica de opuestos, el dualismo propio del ego y de la, por lo tanto, corteza cerebral, ¿no? La mente superficial. No funciona así la cosa. Es lo que he querido decir antes, que todo está mezclado. Todo es pasajero, todo es fijación memorística, todo es cerebro en funcionamiento y todo eso se nos escapa. Si queremos capturarlo a base de conceptos. Es una gran equivocación. Tenemos que aprender
a no ver las cosas en caricatura, o negras o blancas. Pero como estamos tan mal educados, repetimos la historia de generaciones Ya estamos aquí de nuevo. Estaba diciendo algo sobre lo innecesario que es buscar caricaturas, una afirmación rotunda, una negación rotunda, conmigo, contra mí, todo, nada, siempre, nunca. Esto es una demostración fehaciente, me parece, de lo que al principio os contaba de la evolución de la mente. Estamos en una etapa juvenil. Es como los juegos de los adultos, son infantiles. Observad esto en la televisión, veréis que son unos juegos propios de niños. Se han cambiado 4 vestimentas, pero los juegos son los mismos. Competencia, ganar, etc. Y dice Árbol, el miedo de todos los días, no ante una situación de peligro real, proviene del ego, es aprendido, ¿verdad? En parte es aprendido, pero en parte no. El miedo es una situación defensiva que los humanos culturizados hemos proyectado sobre situaciones con significado peligroso. Entonces ahí es donde ya el miedo nos puede dirigir. Y es uno de los asuntos que cada uno tiene que aprender a reconocer, a investigar, a experimentar. ¿Qué miedos son los que ha de atender y cuáles son innecesarios? Porque el miedo es motivo de sufrimiento. Por lo tanto, entra de lleno en los temas de los cuales hemos de liberarnos. Y es también el de soltar muchas cosas, ¿no? Bueno, este es uno de los miedos injustificados. Si todo es impermanente, el ego teme que las cosas se le vayan de las manos, teme no dominar las situaciones, lo teme todo. Y Sirio dice, bueno, puedes insistir sobre eso, algo. ¿Se puede influir como practicantes en los diferentes niveles en que se manifiesta la consciencia? No sé qué quieres decir con influir. ¿Puedes contarnos qué es el giro de cuello desde la práctica del Zen? Pues el giro de cuello es una representación, el cuello azul, el cuello que gira, el cuello que mira al camino. El cuello azul es el cuello que se atribuía a Buda, el cuello de los sabios, que tiene algo que ver con soltar muchas cosas innecesarias. Pero claro, esto no puede tener miedo el que aspira a la liberación. El miedo tiene que ser reconocido como innecesario cuando se ha visto que pertenece al ego, que es una de las muchísimas defensas, libro mío número 12. Entonces no sé qué quieres decir, Ishirio, con influir.
los diferentes niveles en que se manifiesta la conciencia, influir. Se experimenta gran alivio cuando se comprueba que no hay nada que agarrar. Claro, pero en otros desencadena un gran miedo. No hay clavos ardiendo. Si la conciencia fluye, dice Isirio, y se manifiesta como ego, como no ego, y como iluminación o lucidez, en los momentos en que lo hace como ego, podemos a voluntad profundizar en otros niveles. Ya lo hemos comentado esto, que sin volver la mente al camino no es caer en la cuenta de que te has salido del tiesto, te has salido del camino y tengo que volver. Eso sigue siendo ego, es un pensamiento de ganancia, sino tirarte al agua de la práctica, zambullirte en la práctica, en la acción. No hace falta autoconvencerte de que has de practicar. Es decir, si eres un practicante sincero, generoso, etc., pues lo eres porque estás en un callejón sin salida, no tienes más remedio que eso. Por lo tanto, lo que exige la práctica es zambullirse, no andar con consideraciones intelectuales, calculando las pérdidas. ¿Podemos a voluntad profundizar en otros niveles? Yo creo que no es cuestión de voluntad, sino de dejar actuar a la propia naturaleza. Ella es la que tiene que hacer los intercambios según las circunstancias. Y esta es la clave de hoy es un buen día para el Zen, un buen día para la práctica, que con cuya frase empezamos el día. Lo digo no para que digamos la frase, sino como manifestación de que no hay a dónde ir. Más cosas. Eso sí, me parece que la práctica va precedida de ego. Es decir, lo contrario del ego no es el no ego, sino la práctica. A ver, parece que la práctica va precedida de ego. Pero eso es una apariencia, eso es propio del practicante, ¿no? Ya volvió. Esto es un vulnerable. Venga, más. Así que no nos molestemos en intelectualizar la cuestión, voy al nuevo, voy al ego, neutralizo el ego con el no ego, todo eso son juegos de la mente. Venga, venga, que cerramos. Venga, que la gente se aburre y se marcha. ¿Has tomado nota de los que no están?
Araceli, la oscuridad se da cuando no vemos las líneas de la mano. Es que no. La lucidez empieza cuando empezamos a ver el funcionamiento del ego. No, la lucidez, lo he explicado al principio, pero tú no estabas. La lucidez empieza cuando rechazamos el mundo y el ego. ¿Se entiende eso, Araceli? Así que la oscuridad no es cuando no vemos las líneas de la mano. La real oscuridad es antes, cuando casi no se ve. Estás utilizando el ego para localizar la identificación de una palabra, pero esos son significados de las palabras y hemos quedado en que no existen los significados. Existe la experiencia y la experiencia solo es posible desde la práctica. Acordaos, el huevo frito. El pensamiento no puede sustituir a la experiencia de freír un huevo o cualquier otra experiencia. Y ese árbol, entonces no se trata de una especie de combate de ego contra no ego, sino de una armonización. Una armonización, sí, una transformación, llámalo como quieras. ¿Qué quiso decir Dogen con la frase Buda? Es hielo en el fuego. Pues era un ejemplo para tontos, para el principiante, que no comprende lo de la oscuridad y la luz. Fíjate, hielo en el fuego. No, hielo y fuego. No, hielo en el fuego y fuego en el hielo. Es lo mismo que lo de la mano. ¿Se entiende dentro? Singyo, al empezar el camino el principiante, sin embargo, está en el ego, mayúscula. ¿Se puede decir que va dejando sus mecanismos a medida que avanza y experimenta? Obviamente. A medida que practica, experimenta, y a medida que experimenta, avanza. Lo he explicado al principio, Singyo. Viento dice, no muy bien, a ver, ¿qué quiso decir Dogen con la frase Buda es hielo en el fuego? En medio del fuego, el hielo. Y ahora yo lo complemento y te digo, y en medio del fuego, el hielo. En medio del hielo, el fuego. Y en medio del fuego, el hielo. ¿Y qué ha resultado? Que han desaparecido esos dos extremos en oposición, hielo y fuego. No existe en la realidad una situación así de clara. Por eso utilizamos las palabras y por eso las palabras nos matan. ¿Ahora qué tal? Viento, ¿qué tal? Ahora sí. Bien, ahora a traspasar eso a la experiencia. No hagas juicios sobre tu práctica.
porque vas a hacer juicio sobre lo que tu ego está interpretando que es práctica o no es práctica. Es decir, se trata de seguir las instrucciones puntualmente, con una inversión completa de la atención, la energía, la concentración. ¿Sí? Durante un tiempo, el principiante utiliza, como he explicado al principio, las palabras condicionadas, los sentimientos, los pensamientos condicionados, egóticos, para interpretar su experiencia. Y ahí vuelve a equivocarse, porque se apropia de una experiencia que no debiera ser suya, que debería de ser independiente. Pero ya lo será. Ya lo será. Por eso digo paciencia, continuidad, paciencia, continuidad, y nuestra propia naturaleza nos enseñará a comprender, esta vez comprender entre comillas, qué es práctica, qué es no práctica. Tengamos paciencia. Hemos estado muchos años engordando al dragón y no va a adelgazar con facilidad. ¿Algo más? María del C. Jomón. Pérdidas son las que se experimentan cuando el ego, con mayúscula, vuelve a asomarse porque bajamos la guardia y se vuelve a sufrir, se vuelve a la práctica y a la armonía. Bueno, aproximadamente sí. Observad que he dicho que la armonía es armonía entre tú y todos los seres. Conviene leerse los votos de la toma de refugio periódicamente. Y a cada vuelta del camino, pues, entenderemos un poco más, intuitiva o intelectualmente, ¿eh? Así que, cuando Jomón habla de armonía, se vuelve a la práctica y a la armonía. Bueno, pues es una armonía pequeñita, ¿no? A menos que hayas profundizado en cualquier práctica y sea esa práctica, cualquier práctica que hagas, la fusión con el cosmos. ¿Qué quiero decir con cosmos? Que suena como una palabrona muy grande. Que ningún ser vivo, ningún ser viviente está separado del todo. Por lo tanto, con cada práctica
estás en el todo. Esto es imposible de creer con el ego. Y sin embargo, es muy sencillo desde la práctica misma. No puede ser de otra manera. Menos mal que el espíritu práctica es tan inteligente que no se deja atrapar. Sabe cómo esconderse del ego. Yo creo que eso es una estrategia. No sabe cómo esconderse, sino que realiza la inexistencia del ego. Realiza. Cada vez que practicamos estamos realizando la irrealidad del ego. Estamos realizando la realidad de todas las cosas, de todos los seres. ¿No te gusta más? Vamos allá, la última. Esa que habéis dejado para el final, para cuando ya nadie tenga nada que decir, que preguntar o que afirmar. Marina, ¿cuánto hay por aprender? Sí, lo que tú llamas aprender es practicar. Y practicar es lo posible para ti y para mí a todas las horas del día. Lo que tenemos entre manos, lo corriente, lo habitual. ¿Eh? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, si os parece. A ver, JC, el argentino que llevo dentro dice, sos grande, maestro de todo. Ya soy Sampari. Vale, hasta el próximo día que os tocará a vosotros. Preparadlo.